El mito de la fundación de Tenochtitlan o Tenochtitlán. Esta es una de las historias más emblemáticas y sagradas de la cultura mexica. No es solo el relato del nacimiento de una ciudad, es una historia de identidad, destino, resistencia y cumplimiento profético. Los mexicas, pueblo errante, son de origen chichimeca. Los chichimecas no vivían en Mesoamérica, vivían en Aridoamérica. Chichimeca significa de linaje de perro, porque ellos eran nómadas, eran terribles como guerreros, ¿sí? Y andaban a la casa de robar lo que cosechaban los pueblos sedentarios, los pueblos que cultivaban, particularmente maíz, calabaza, chile. Todos los chichimecas eran saqueadores, por eso los bautizaron, los toltecas los bautizaron como chichimeca, que quiere decir de linaje de perro, que son los grupos que había en Zacatecas, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, esa parte de nuestro país. Eran nómadas, ¿sí? Entonces los aztecas de ahí venían, ¿sí? Salieron de un lugar mítico llamado Aztlán. Aztlán significa el lugar de las garzas, que lo han ubicado en Nayarit. Eran guiados por su dios patrono, que es Huitzilopochtli, el dios del sol, el dios de la guerra, y les dio una misión sagrada: encontrar el sitio donde debían establecer su ciudad y su poder. Ya les sonó a la tierra prometida de los hebreos. Hay una similitud ahí que más adelante vamos a compartirles. Les dijo Huitzilopochtli un mandato muy claro: buscarán el lugar donde vean un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Allí fundarán su ciudad y será grande entre los pueblos. Ese fue el mandato de Huitzilopochtli. Durante más de un siglo, los mexicas peregrinaron por tierras de lo que es nuestro país ahora, sufriendo hambre, rechazo, guerras. En muchos lugares eran vistos como forasteros y bárbaros, lo cual pues era cierto. Y fueron obligados a asentarse en zonas marginales. Finalmente, de acuerdo a los códices y a prácticamente todas las fuentes, en el año 1325, donde las fuentes no se ponen muy de acuerdo en el mes, pero fue en 1325. Ahora estamos cumpliendo 700 años en este año de eso. Llegaron al Valle de México. ¿El Valle de México qué era? Y es una gran cuenca llena de lagos, ¿sí? Guadalajara en un llano, México en una laguna, dice la canción de que canta Jorge Negrete. Es una cuenca llena de lagos. De hecho, los grandes edificios se están poco a poco hundiendo porque está sobre agua, ¿sí? sobre lago. Y en el islote de un lago, el lago de Texcoco, los sacerdotes vieron la señal profética: un águila majestuosa parada sobre un nopal que crecía en una roca, el nopal, y estaba el águila devorando una serpiente. Aunque el terreno era inhóspito, pantanoso y difícil, los mexicas reconocieron que ese era el lugar elegido por Huitzilopochtli, y allí, en medio del agua, fundaron Tenochtitlan o Tenochtitlán. ¿Qué significa Tenochtitlán? El lugar entre tunales de piedra.
y fue el nacimiento de un imperio, algo parecido a lo que pasó allá en Roma, con Rómulo y Remo, que fundaron Roma, y bueno, fue el nacimiento de un imperio también. Los mexicas comenzaron a construir sobre el agua, levantando templos, chinampas, canales y puentes. Fíjese, como en esa parte, pues prácticamente no había tierra para cultivar. No había tierra donde cultivar. Entonces idearon las chinampas. La chinampa, hagan de cuenta ustedes que es una balsa hecha de troncos, y sobre esa balsa le echan tierra fértil, tierra buena, tierra fertilizada, y ahí siembran, a falta de grandes terrenos donde sembrar. Xochimilco, todavía ahorita la mayor parte de las flores que cultivan y venden en Xochimilco están sembradas sobre chinampas. O sea, una gran idea que tuvieron los aztecas. Claro, también había terrenos donde sembrar. Ellos usaban un bastón plantador, que en náhuatl se llamaba coa. La coa era un bastón plantador. Obviamente no había arado, no había bueyes. Bueno, los bueyes llegaron después, pues no había bueyes. ¿Sí? Ellos cultivaban de esa manera, y cultivaban en las laderas también, ¿sí? Cultivaban en las laderas, en fin, fueron ingeniándoselas, y a lo largo de varias décadas, de centurias incluso, fundaron un gran imperio, el gran imperio que los españoles encontraron cuando llegaron acá. ¿Sí? De hecho, cuando Hernán Cortés desembarca en Veracruz, ahí funda, pues, el primer municipio de América, la Villa Rica de la Veracruz. ¿Sí? Y ahí interactuó, era un gran negociador, Hernán Cortés, era un gran negociador, un tipo instruido y que tenía la facilidad como estratega y como negociador. Ahí se hizo amigo de muchos de los caciques que dominaban Zempoala, que dominaban el Tajín, en la región olmeca. De hecho, uno de ellos, un cacique de Tabasco, fue el que le obsequió a la Malinche, una jovencita de 16, 17 años, que la convirtió en su mujer, Hernán Cortés, y tuvo lo que se considera el primer mestizo, hijo de la Malinche y de Hernán Cortés, a quien pusieron por nombre Martín Cortés, se considera el primer mestizo. Y fue de enorme utilidad la Malinche. La Malinche no era azteca, no era mexica, ¿sí? Era olmeca, era de la región de Veracruz, quizá era totonaca, ¿sí? De la región de Zempoala y esas partes, pero no era mexica. Por eso cuando dicen, es que la ¿traidora a quién? Si no era del pueblo mexica, ella. Ahora, ¿de qué sirvió, por decirlo así, la Malinche? De intérprete. ¿Y cómo le hacían? Si la Malinche hablaba el náhuatl y Hernán Cortés hablaba el español, entonces, ¿cómo se logró comunicar? Había una tranquilidad. Yo creo que en las escuelas de traductores le deben enseñar esto. Fue una gran idea. Había un personaje, Jerónimo de Aguilar, que había vivido mucho tiempo entre los mayas y sabía el náhuatl, ¿sí? Entonces sirvió de puente entre los aztecas, la Malinche, Jerónimo de Aguilar y Hernán Cortés. No crean ustedes que se comunicaba Hernán Cortés con Moctezuma de manera directa. Cortés no hablaba náhuatl y Moctezuma no hablaba castilla. Pero la Malinche aprendió,
sea, tenía una gran habilidad traductora, aprendió el Castilla, ¿sí? Entonces, ella fue la intérprete. Por eso dicen, Malinche, la traidora, porque no, pues traidora, ¿a quién? Se traiciona a los amigos, se traiciona a los correligionarios, pero además los aztecas, y hay que decirlo, los aztecas, fíjense, fundaron, aquí estamos con el mito de la fundación, fundaron entre las piedras y las tunas y los lagos de Tenochtitlán, pero a la vuelta de 50, de 100 años, acabaron con los culhuacanes, con aquellos que les habían dicho, órale, está bien, asiéntense, así como los romanos dejaron que se asentaran los llamados bárbaros, los godos, los visigodos, los germanos, y terminaron venciendo a los romanos. Bueno, igual pasó acá. Los culhuacanos, ¿sí?, que eran los que dominaban y hacían que les entregaran tributo, los pueblos de Mesoamérica, ¿sí? Le dieron oportunidad a los mexicas que se asentaran ahí, allá en un lugar inhóspito, para que se mueran, que les piquen las víboras. No, hombre, los aztecas terminaron comiéndose las víboras, ellos se terminaron comiendo las víboras. Y a la vuelta de 50, 60, 80, 100 años, el pueblo dominante era el azteca. Acabó con los culhuacanes, venció a los texcocanos, venció a los tlatelolcos y se extendió. Bueno, llegó hasta Veracruz, hasta Zempoala, hasta la región Totonaca, hasta la región Olmeca. Ellos le daban tributo a los aztecas. Cuando llega Cortés con el señor de Zempoala, el señor de Zempoala les dice, no, pues nosotros somos muy pobres, aquí no tenemos nada. Ricos los aztecas, esos son ricos. Pues ¿dónde están? Pues allá, en la altiplanicie, pues para allá va Cortés. Allá, porque dice, pues allá está el que manda en esta región. ¿Sí? Esa era la historia. Entonces, los pueblos, los tlaxcaltecas y todos los demás pueblos, los zapotecas de Oaxaca, los mixtecas de Oaxaca, le rendían tributo y le pagaban tributo a los aztecas. ¿En qué consistía el tributo? Pues en especias y también en la moneda de aquel tiempo, que era el cacao. ¿Sí? ¿Saben ustedes que Hernán Cortés, que Moctezuma, el emperador Moctezuma, podía comer pescado fresco de Veracruz? Porque había quien lo pescara en Veracruz y luego corredores, porque no había caballos, no había tracción animal, no había carretas, había corredores aztecas que como estafeta, pues iban pasando la mercancía, o sea, el pescado, de tal manera que en unas cuantas horas, entre Veracruz y la Ciudad de México son como 500 kilómetros, pues en unas cuantas horas el señor Moctezuma y Luis Camina tenía su pescado fresco, tenía su huauchinango de Veracruz. Entonces terminamos rápido ya, porque ya está Marcos allí esperándonos, ya va a entrar Marcos. Terminamos el mito de la fundación de Tenochtitlán, ¿sí? Pues comenzaron a construir sobre el agua, levantaron templos, chinampas, canales, puentes, y en pocas generaciones pasaron de ser un pueblo marginado a convertirse en los dominadores del Valle de México. Tejieron alianzas, impusieron su fuerza militar, impusieron su visión religiosa, y Tenochtitlan se convirtió en el centro del mundo mexica, capital del imperio más poderoso de Mesoamérica, hasta la llegada de los españoles en 1519. Este mito nos enseña la visión como destino. El mito muestra que los mexicas no eligieron el lugar, fue elegido por uno de sus dioses, Huitzilopochtli. La señal es cósmica.
es profética. La fundación de Tenochtitlan no es política, es sagrada. La señal es cósmica, el águila devorando la serpiente parada en un nopal. ¿Sí? La naturaleza transformada por voluntad. El islote pantanoso representa un desafío natural. Los mexicas lo transforman con ingenio, con esfuerzo, con devoción. Y el mito exalta, pues, ¿cómo le podemos llamar en términos modernos? Es una especie de resiliencia. Hacer florecer la grandeza donde otros solo veían dificultad. Y bueno, el águila sobre el nopal es el símbolo de nuestro país. El águila sobre el nopal devorando la serpiente se convirtió en un símbolo identitario profundo y hoy está en el escudo nacional de México como herencia directa de este mito. En el símbolo, el águila representa al dios, a Huitzilopochtli, el sol guerrero. La serpiente representa a los enemigos o la sabiduría conquistada. Y hay una legitimación del poder. Este mito sirvió para legitimar la expansión imperial mexica. Ellos eran el pueblo elegido. ¿Dónde hemos oído eso? Fundadores por mandato divino, y su ciudad era el centro del mundo, como los peruanos decían del Cusco, como los europeos, como los romanos decían de Roma, como los hebreos decían y dicen de Jerusalén. Así pues, para finalizar esta reflexión, la historia de Tenochtitlan no es solo la fundación de una ciudad, es la afirmación de que la grandeza no nace de la comodidad, sino de la fidelidad a una visión. Incluso si el terreno es pantanoso y los vientos son contrarios. El águila sigue en el escudo, pero también puede habitar en cada uno de nosotros. Cuando no tememos cruzar el agua para fundar lo que creemos, todo aquello que creemos posible, ahí el águila remonta el vuelo. Tomamos nuestro separador y lo colocamos.